Estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y está con nosotros el abogado especialista en Derecho Penal, el doctor Julio Rodríguez, para poder conversar sobre esta crisis institucional que tiene el sistema de justicia, y seguimos viendo estos casos de corrupción en Villa María del Triunfo, que sigue siendo tierra de nadie. Está pasando por una crisis muy fuerte el distrito de Villa María del Triunfo, y esperemos que voten bien en estas elecciones para no tener este tipo de problemas. Muy buenos días, bienvenido, doctor Rodríguez. Gracias, Miguel. Un saludo para ti y gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctor, estamos en una crisis institucional, ¿no? Desde donde todas las autoridades han estado prácticamente implicadas, hasta la cabeza institucional ha tenido algún tipo de vínculo en estos hechos corruptos. Pasa el presidente de la Corte Superior del Callao, pasa con un juez supremo, pasa con congresistas, pasa con alcaldes, lo cual hace que nuestra seguridad jurídica esté inestable. Usted, que es un litigante permanente ante el sistema de justicia, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Primero como abogado litigante, ¿no? A ver, lo triste es que la situación de crisis del sistema de justicia penal no es de hoy día, ¿no? Es una situación muy antigua. Se han visto crisis bastante profundas en donde se esperanzaba, ¿no?, la posibilidad de cambios. La gran crisis producto de la corrupción del gobierno de Fujimori y Montesinos generó pues una expectativa de cambio en el sistema de justicia. En la práctica esto no se dio, ¿no? Las propuestas nunca se alcanzaron de manera clara. Las propuestas no se implementaron aun cuando algunas de ellas no eran del todo correctas, y otra vez volvemos a una crisis bastante aguda, que se solucionaría con decisiones bastante sencillas desde una perspectiva de tomar en consideración lo que usted acaba de decir. Es decir, hay que hacer caso a los justiciables, a los que están día a día padeciendo las enormes deficiencias que tiene el sistema. Cosas tan sencillas como por ejemplo, permitir el acceso absolutamente a puerta abierta a jueces y fiscales. O sea, el oscurantismo, el que los jueces y fiscales no reciban y que en la práctica acaban recibiendo a otros por la puerta falsa, genera pues evidentemente una desconfianza y se presta a la interpretación de actos de corrupción. Políticas de puerta abierta son tan fáciles y sencillas. A eso hay que agregarle otras cosas tan elementales que no puede dejar de reconocerse. El sistema de justicia penal, que es el que yo conozco en detalle, tiene una sobrecarga enorme. El Poder Judicial no maneja su presupuesto. El presupuesto no es autónomo, siendo uno de los poderes del Estado en equilibrio con el Ejecutivo y el Legislativo, no tiene presupuesto autónomo. Entonces, se necesitan más jueces. Pero ahí viene el círculo vicioso. ¿Quién los escoge? El CNM, que ha sido defenestrado, no podía tener la capacidad de escogerlos, porque yo lo he repetido innumerables veces. ¿Qué puede saber de cómo funciona en la práctica un sistema de justicia? Es un arquitecto, un ingeniero, un enfermero, un doctor, ¿no? Esto tiene que dejárselo a los especialistas, que tienen la posibilidad de conocer y valorar a quién debería ser juez o fiscal. Pero ahí viene otra vez otro cambio importantísimo. La Academia de la Magistratura. La Academia de la Magistratura no puede estar en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Tiene que estar en manos de académicos totalmente autónomos, para que la Academia de la Magistratura, que en la práctica es una escuela judicial, prepare eficientemente a jueces y fiscales para su función. Entonces, son cosas tan sencillas y fáciles que se pueden ir cambiando, que haría que el sistema comience a mejorar. Pero para eso se necesita voluntad política y obviamente un presupuesto adecuado. Ahora, la transparencia en el acceso a la información, algo que usted estaba hablando, ¿no? Para que usted pueda llegar a hablar con el juez, tiene que estar yendo todos los días, tiene que clavarse ahí, tiene que tener suerte de que no haya mucha gente. Pues vamos a la realidad. O habrá algún operador judicial que aparece, que te dice, hermano, él es mi pata, ¿no? Esa es la realidad de los hechos. Entonces, la falta de transparencia, de poner una agenda, utilizando la tecnología, de que el expediente esté en línea y usted mismo lo pueda leer, o tenga como abogado un código y tenga la accesibilidad a los expedientes a los cuales usted está apersonado. Pero no pasa, no hay voluntad, pues, y pasan las gestiones, y pasan las gestiones, y pasan las gestiones, y seguimos en lo mismo. A ver, es que yo creo que en el fondo hay una voluntad política de no cambiarlo.
Porque darle autonomía y Tiene el peso poder. que le corresponde al Poder Judicial va a acabar restándole poder al Ejecutivo y al Legislativo, que no están dispuestos a ceder ni un ápice de su cuota de poder. Y eso es lo que el Perú no entiende, que permitiría, como usted dijo al comienzo, seguridad jurídica. Los países que pueden brindar seguridad jurídica son los países que reciben mayor cantidad de inversión y son los países que Mejora crecen. nuestra competitividad. Mire usted lo que sucedió hace muchos años. ¿No es cierto? Un fiscal distrital citó al presidente Clinton. El presidente Clinton dijo, yo no voy a ir. ¿Qué se cree este fiscal? Se somete a la justicia. Se somete a la justicia inmediatamente. Eso es lo que acá no sucede, porque no tiene el peso que le corresponde. Porque lamentablemente yo enseño en la universidad hace muchísimos años y a mis alumnos les pregunto de pregrado quiénes de ellos quieren ser jueces o fiscales. Ninguno levanta la mano. Entonces, ¿de dónde están saliendo los jueces y fiscales? Con el problema que tenemos en este país de la acreditación. Le pregunté a un abogado joven que vino acá, vino a dar lecciones de esto y le digo, ¿y tú por qué no eres juez o fiscal? No, yo prefiero irme a un estudio. Sí, claro, es que eso sucede en la práctica. No hay un incentivo fuerte. ¿Por qué? Porque no hay, en el caso peruano, una institucionalidad del funcionario público. Yo tuve una experiencia de litigar con otra persona en los Estados Unidos y el trato que le dan al magistrado en Estados Unidos es impresionante. Para comenzar, le dicen, ¿no es cierto?, su honorable, y no solo se lo dicen en la corte, cuando lo reconocen, porque es un juez que en su comunidad es reconocido, en la calle también le dicen lo mismo. O sea, hay un respeto a la institución, que es lo que acá no se genera. Doctor, hay un jugador que no es juez fiscal, pero está determinando en este momento quién va a prisión, quién no, quién es bueno, quién es malo, que es la prensa. Y la opinión pública y los medios de comunicación están influyendo para la toma de decisiones de fiscales y jueces. Ponen prisión preventiva para algunas personas de acuerdo a lo que la opinión pública o la sensibilidad que tenga en ese momento la autoridad. Y la autoridad pierde más bien su autoridad y se la está entregando a la opinión pública que es manipulada. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Mire, tampoco es nada nuevo. Cuando yo hice mis estudios de posgrado en Barcelona, el director de la maestría, el profesor Roberto Bergali, coordinaba la publicación de un libro que se llamaba, en ese momento, él lo tituló La influencia de los más media, ¿no es cierto?, en las decisiones judiciales. O sea, ya existía, estoy hablando de este libro, es finales, ¿no?, de los años 90, inicios del 2000, ya existía una conciencia de que los medios influencian la decisión de los jueces. Pero eso es obvio porque los jueces son parte de la sociedad. El problema no es que tengan cierto grado de influencia, como usted ha hecho en la pregunta. Ya no es un mínimo grado de influencia, que es lo natural que puede tener cualquier autoridad. Se convierte en la decisión. Entonces, ¿por qué sucede ello? Nuevamente, por lo que dijimos al inicio. Porque los jueces no son respetados. Van para la tribuna. Por los jueces no tienen credibilidad y porque lamentablemente, como los nombran o como llegan, tienen rabo de paja. Entonces, evidentemente, no quieren tomar una decisión que le pueda generar que todos los reflectores apuntan a ellos, comienzan a escarbar en sus antecedentes y se dan cuenta de que no deberían estar ahí y los acaban sacando. Es decir, el juez resuelve por miedo al medio de comunicación. El profesor Perfecto Andrés Ibáñez, que es un magistrado, fue un magistrado español muy reconocido, que era el pionero de la transformación del sistema de justicia español en esta asociación que se llamaba Jueces para la Democracia, él dijo de manera muy clara, la principal característica que debe tener un juez es ser valiente. Es decir, tiene que ser capaz de enfrentar circunstancias tan adversas como toda la prensa en contra, porque su única defensa es una buena resolución correctamente sustentada de acuerdo a lo que le presentaron las partes. Entonces, si los jueces no actúan de esa manera, evidentemente quien va a decidir quién va preso y quién no va preso no va a ser el expediente o la carpeta que el fiscal acompañe, sino va a ser, ¿no?, la suerte de percepción que la prensa tenga del caso. Y que evidentemente la prensa es absolutamente ignorante del derecho penal. Entonces muchas veces puede convertir, ¿no?, en delincuente a quien no lo es, o viceversa. A quien es delincuente puede pasarlo por agua tibia y acaba siendo, ¿no?, liberado, como lamentablemente sucede. Esta medida que tomó el Ministerio Público y bueno, el juez que es el que autoriza,
de las prisiones preventivas de estos nombres creativos que pone la Fiscalía de los cuellos blancos del puerto, ¿le parece una medida excesiva? A ver, la Fiscalía no les pone el nombre. Y esto es algo parte de lo que es la estigmatización. La policía. Correcto, lo hace la policía. La policía le pone el nombre a todas las bandas. Sí. Yo alguna vez he tenido la oportunidad de hacer trabajos de campo y le preguntaba a los delincuentes, oye, ¿por qué le pones ese nombre a tu banda? No, es la policía. Eso lo puso la policía. Nosotros no se lo pusimos. Entonces la policía es la que le coloca estos nombres, la Fiscalía pasa con esta información el requerimiento al juez y el juez es el que decide. La prisión preventiva se ha convertido en el Perú en un exceso. Todos los jueces acaban admitiendo prisiones preventivas que muchas veces el fiscal no cumple con acompañar de los elementos suficientes. Pero claro, volvemos a lo que usted preguntó hace un momento, que es clarísimo. Entonces, ¿por qué le dan prisión preventiva? Otra vez por la presión de los medios. Y lo que sucede en la práctica es que se equivocan. El sistema de justicia tiene como regla que una persona tenga que ser juzgada en libertad. Esa es la regla. La excepción a la regla, es decir, cuando yo entiendo que hay cierto riesgo, es que yo le dé una comparecencia con restricciones, es decir, que le más el impedimento de salida del país. Impedimento de salida del país, que vaya al registro biométrico. Si es que el peligro es un poquito grande, puede decir que vaya interdiario al registro biométrico, es decir, mecanismos que eviten que se fugue. Pero lo que sucede acá es que la excepción de la excepción, que es la prisión preventiva, acá se ha convertido en la regla. Entonces, le piden a todos prisión preventiva, cuando en muchos casos estas personas no representan ningún peligro, no solo tienen domicilio. Además, ante la opinión pública, no entienden ni siquiera la prisión preventiva. Lo que entienden es, ya los agarraron, ya están adentro, después salen y hay un malestar, desconfían del sistema y dicen, ya los soltaron a estos sinvergüenzas. Aterrizó usted en lo correcto, porque incluso, oiga, pero ha cometido homicidio y le han dado solamente 36 meses de prisión preventiva. No entienden que la prisión preventiva no es pena. Así es. O sea, la prisión preventiva es una medida de seguridad procesal. Este sujeto representa un peligro de fuga, este sujeto representa un peligro de entorpecimiento porque me puede amenazar testigos, porque me puede destruir pruebas. Entonces, si yo tengo eso acreditado y el delito es grave y la persona está vinculada a los hechos, recién ahí el juez puede valorar una prisión preventiva. Porque simplemente lo que busca evitar es que este peligro procesal se concretice. Pero no es una pena adelantada. Entonces acá la percepción pública es esa. En casos, por ejemplo, de homicidio agravado, que no tiene nada que ver con una organización criminal, el plazo máximo de prisión preventiva es 9 meses. Entonces dicen, ¿por qué le han dado 9 meses? Se ha matado. No, es que no es pena, no entiende, no se comprende. Y esto vuelve a ser parte de este círculo vicioso. Porque si tuviésemos un poder judicial sólido, ¿no es cierto?, con una respetabilidad social enorme, el vocero del Poder Judicial saldría a aclarar y todos entenderían, por si acaso los 9 meses solamente es para asegurar esta etapa de acopio de pruebas. En su momento será juzgado, si es que el fiscal lo acusa, y ahí se le impondrá la pena que corresponda. Si es un homicidio agravado, no menos de 15 años. Entonces, pero como no hay credibilidad en el sistema, la percepción inmediata es, estos jueces son vendidos que le han dado solo 9 meses. Ahora, en esta organización criminal denominada los cuellos blancos del puerto, alguien decidió, bueno, todos estos se van adentro, pero también yo me imagino que le saquen un audio a alguien conversando primero, que un juez y un fiscal ya hablen no es algo anormal, ¿no? Lo que es anormal es cuando se están intercambiando cositas, favores judiciales, porque hasta lo de las entradas no es anormal. Eso es, bueno, es un problema, son sus relaciones, todo eso. Pero sí es que se está presionando para que algunos tengan prisión preventiva y a otros se les pasa también por agüita tibia, cuando tiene que ser la ley igual para todos. A ver, eso que usted ha señalado es clarísimo, porque el discurso tiene que ser uniforme. Si el discurso comienza a ser variado, evidentemente genera pues una distorsión que la sociedad inmediatamente capta. ¿Por qué a unos y no a otros? Y lo que usted ha comenzado diciendo es clarísimo. Es decir, los audios, en su enorme cantidad, yo le podría decir, más del 90% de los audios no tienen ningún contenido de carácter jurídico. O sea, ni siquiera es una infracción administrativa a la función que pueden cumplir estas personas en su respectivo organismo, y menos aún es un delito. O sea,
menos del 10% tienen relevancia para poder verificar si estas personas, siendo funcionarios públicos, han quebrantado, ¿no?, el rol que tienen asignados como tales, o en su defecto, si es que han dado el salto, ¿no?, cuantitativo y cualitativo muchísimo más grande y han cometido un acto delictivo. Entonces, eso es lo que tiene que establecerse, porque en la práctica, usted lo dice, ante situaciones homogéneas, la justicia no responde igual. Y hay un caso que es emblemático y es paradójico. El día de ayer le han ampliado el impedimento de salir del país a esa alcaldesa Susana Villarán. Y no pasa nada. O sea, por ejemplo, ¿no? Ojo, y ella recibió dinero, ¿no es cierto?, siendo alcaldesa. Y recibió dinero para la campaña de la revocatoria estando en funciones. Es decir, su situación era más grave que la de Humala y Nadine Heredia. Así es. Entonces, ¿por qué no mido a ambos con la misma vara? Y lo que acaba de sacar Panorama el día domingo, es decir, una gran cantidad de funcionarios públicos del Poder Judicial y de la Fiscalía, los más altos de ellos, ¿no?, utilizando a otra institución para poder colocar a sus familiares allí. Y claro, oh sorpresa, todos los últimos días de julio, primeros días de este mes, acaban renunciando. O sea, esos actos, si uno los analiza en detalle, mínimamente, mire usted, mínimamente esos actos deberían generar que esos comportamientos sean absolutamente antiéticos y deban ser destituidos de la función pública. Sin perjuicio de que, creo yo, en rigurosidad, no me atrevería a decir que hay delito, por lo menos... Porque no están sujetos a la ley de contratación del Estado. Claro, pero éticamente, efectivamente, el favor con favor se paga, ¿no? Y eso es lo que no se puede admitir, ¿no? Así es, así es. Doctor, además hay jurisprudencia en casos en los cuales las sentencias han sido, sobre estos audios que han salido, hay jurisprudencia en el cual la sentencia ha sido absolución y volvemos a caer en el mismo tema. O sea, ya, ok, el fiscal su chamba pues es yo acuso, pero está el juez que ya es una instancia reflexiva, que acumula pruebas y están mandando a la gente adentro. No estoy defendiendo a nadie, ¿eh? No me interesa defender a nadie, creo pero lo que pasa es que estamos saboteando una vez más nuestra seguridad jurídica, saboteamos nuestros debidos procesos y hay una manipulación política definitivamente para esto, ¿no? Ha salido, como ahora está el doctor Ramos Heredia, le digo, sale el fiscal de la Nación, el ex fiscal Pablo Sánchez, dice, el Ministerio Público no ha tenido nada que ver con la salida de los audios. Entonces, ¿quién es responsable? ¿O el señor Gorriti es tan capo, tan recapo, o tiene un sistema de interceptación telefónica él? O sea, lo cual sería un delito, ¿no? No hay responsables, nadie asume responsabilidad, doctor. Es que eso es trascendental. Usted ha dado el clavo en varias cosas. Y lo primero, a veces los audios no son prueba, y son lo que se denomina en derecho prueba ilícita, prueba prohibida. Petroaudios. Fue el caso más claro. Y yo me acuerdo que salí en una radio en difusión nacional al día siguiente de los audios y le dije a los tres entrevistadores, bueno, estos audios son ilícitos. Y con estos audios este caso se muere. Todos evidentemente se escandalizaron, pero ¿cómo es posible? Este caso está muerto. Han tenido que pasar casi 10 años para que la Corte Suprema establezca que esos audios fueron ilícitamente obtenidos y todos quedaron absueltos. O sea, usted dio en el clavo. ¿Por qué? Porque no se respeta el debido proceso. En un Estado de Derecho lo más importante es respetar las reglas. Porque si yo comienzo a decir no las respeto, entonces mañana más tarde cualquiera hace lo que le da la gana con el pretexto de buscar justicia, evitar corrupción o lo que fuese, y se pasa por alto todo. Y está pasando con la cosa juzgada. Ya hay voces que dicen vamos a revisar todas las sentencias. Es complicado, es que tampoco es admisible. Y lo otro, lo que usted ha dicho, sí, efectivamente, lo lamentable es que esto acaba siendo producto en la práctica de una manipulación política con intereses. Porque estos audios que fueron grabados por el grupo Constelación, autorizados por un juez a pedido de la Fiscalía, ¿cómo acaban en los medios de comunicación? El problema es que, ok,
aplaudimos todos al señor Gorriti, salió el audio, se reveló la miseria que los que estamos involucrados en política, en el derecho, sabemos quiénes eran quiénes, ¿no? Sí, claro. Esto no es un cuento. Pero, ok, aplaudimos. Gorriti sacó el primer tema. Ok, ahora dicen hay 60.000 audios. Y nos reunimos los 4 garantes, ¿no? 4 medios de comunicación para ver cómo sacamos los audios para que la opinión pública lo sepa. Ya pasó un tiempo y no hay acción del Ministerio Público. Ni una sola. A ver, la única acción que la estaba tomando un fiscal supremo, inmediatamente, ¿no? Como se dice en el argot vulgar, lo chancaron en los medios y tuvo que dar un paso atrás. Ojo, fiscal supremo que además acaba siendo cuestionado cuando debe ser uno de los pocos fiscales supremos que tiene una trayectoria de actuar de manera sensata, de actuar racionalmente, de no tener amiguismos políticos, que es el doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. O sea, él hizo lo que tenía que hacer. Oiga, usted está propalando audios que son parte de un proceso penal de gravísima implicancia. Tiene que ir a ver qué está pasando y entreguen usted los audios, porque es material de un proceso. O sea, en cualquier país del mundo eso sucedería. Y lejos del medio escandalizarse, ojo, porque no le estaba pidiendo revelen usted sus fuentes, sino entrégueme todo lo que tiene. Porque, a ver, usted dio en el clavo, ¿cómo llegan los audios ahí? La pregunta es clarísima. ¿Llegan gratis? Entonces, la obtención de los audios podrían estar ligados a actos de corrupción también. Sí, como le decía, usted es abogado penalista, hay una prueba, alguien le rompió la pierna a alguien, la radiografía está lacrada, va al Instituto de Medicina Legal, va a la Fiscalía y acá salieron 60.000 audios, nadie dice nada, no pasa nada, yo no fui, conmigo no es, y ahí nomás queda y estamos al chantaje, ¿no? A ver, seamos claros, ese de conmigo no es una suerte de tratar de lavarse la cara cuando la norma expresamente dice que el responsable de la custodia de los elementos de convicción es el fiscal. Entonces, el fiscal que no cuidó como debía, no vamos a decir que el fiscal los entregó, pero que no cuidó lo que debía como dice la norma, ese fiscal debía estar restituido. Pero claro, pues, acá ese fiscal es que me está generando cierto grado de prestigio social porque está persiguiendo a estas personas. ¿Cómo lo voy a sancionar? Entonces, volvemos al punto de origen. No hay institucionalidad, sino que responden a la coyuntura, responden al vaivén de lo que los medios van publicando. Doctor, para finalizar, ¿cómo reestructuramos el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo elegimos? ¿Hacemos como los gringos, que los jueces son parte de un partido político, la gente elige, lo hace el Congreso, volvemos a que los colegios profesionales puedan votar por ellos, solo abogados? ¿Cómo reestructuramos una organización así? A ver, lo primero es que tendríamos que dejar en manos de los que conocen. Yo sí estaría de acuerdo en que se genere un consejo, pero un Consejo Nacional de Magistratura en donde no tenga de ninguna manera posibilidad alguna de interferir a aquellos que no conocen el sistema de justicia. Colegios profesionales fuera. Solamente las facultades de Derecho y los colegios de abogados y las facultades de Derecho acreditadas. ¿Qué facultades de Derecho? Las acreditadas, obviamente. ¿No? O sea, como usted dice, señor Castillo, cualquier facultad de Derecho, no, pues hay facultades de Derecho que funcionan en una cochera y no son admitidas. Tienen que ser las acreditadas, las del sector público y las del sector privado. Y de ahí tendrían que salir. Yo siempre he propuesto que tendría que haber una especie de 2 salas del Consejo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿qué es lo que sucedía? Intervenían los consejeros en primera instancia y después en las impugnaciones que se dan, los revisan los mismos. Entonces, tener dos grupos, ¿no?, de consejeros que revisen de manera simultánea los procedimientos va a permitir que no se contaminen y que las impugnaciones las revise el otro grupo. Entonces, tener dos grupos de 6, es decir, 12 miembros en el Consejo, sería bastante saludable. Y ojo, levantar la valla. Seamos claros, yo quiero tener mejores funcionarios públicos, mi valla tiene que ser alta. Y ya una vez me dijeron que era elitista, por eso, ¿qué importa que me digan elitista? Prefiero ser elitista y asegurarme que mi valla va a ser alta. Si yo voy a poner consejeros que van a decir quiénes van a ser jueces y fiscales, un momentito, estas personas tienen que tener un mínimo 20 años de experiencia profesional, un mínimo de 15 años de docencia, porque tienen que saber también derecho, no puede ser cualquiera. Y además decirle, a ver, y ustedes tienen que haber estudiado maestría o doctorado en una facultad que esté entre las 100 del mundo.
Usted me dice, bueno, usted va a acabar eligiendo consejeros entre 30 personas. No me importa. Prefiero que sean dentro de esas 30 personas los que puedan llegar a ser consejeros para que mi estándar de exigencia de quien serán jueces y fiscales sea más alto y no se contamine como sucedió lamentablemente. Doctor, usted que ha visto algunos casos emblemáticos en el país, tanto políticos como casos penales, ¿no se frustra a veces cuando dice, Dios mío, acá me va a ganar el billete del rival? Sí, claro, es que eso es triste y pasa. Pero yo le digo que también hay mecanismos alternos, mecanismos alternos como, y yo sí lo reconozco. Hay jueces y fiscales que son absolutamente probos, hay jueces y fiscales que atienden los argumentos, y lo otro es que ahí funciona pues el temor. Algunos dicen, bueno, si este abogado tiene acceso a los medios, van a tener más temor de cometer un acto irregular o un acto de corrupción, porque pueden quedar evidenciados. Entonces hay cierto grado, ¿no es cierto?, todavía ahí de freno frente a ciertos comportamientos, cierto he dicho. A otros no les interesa. ¿Por qué? Porque, otra vez, el control no interno de la Fiscalía, del Ministerio Público y del Poder Judicial está conformado por ellos mismos. Así es. Eso tendría que estar excluido, porque no se investiga lo que debe investigarse. ¿Y quién hace el control? ¿Quién? A ver, esta comisión de integridad que reemplazaría a la OCMA, ¿cómo se debería componer? Es que esto debería ser un sistema, ¿no es cierto?, de control del sistema de justicia, fuera de ambos, del Ministerio Público y del Poder Judicial, autónomo, con la valla, como he dicho, con la valla alta de estas personas, y que requisito que tendría que ser indispensable, que nunca hayan sido parte del Poder Judicial del Ministerio Público, porque si no, acaban investigando a sus amigos o acaban perjudicando a sus enemigos. Entonces tendría que estar fuera de ello. Y que no tengan ni siquiera intereses litigando o siendo parte de estudios. Claro, obviamente, tendría que ser personas que en donde se les dé la tranquilidad y la confianza de ser capaces de poder controlar el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Y como usted dice, sin ningún tipo de interés. Pero claro, es el círculo vicioso. Estas personas de tan alta investidura tienen que recibir, ¿no es cierto?, unos salarios que correspondan para que no puedan dedicarse a otras cosas alternativamente. Así es. Entonces, por eso es importantísimo, ¿no?, esta famosa autonomía que también le dije al inicio de carácter presupuestal. Bueno, en todos sitios se cuecen habas, esperemos por el bien de todos, como usted dice, si no hay seguridad jurídica, no hay inversiones, no hay crecimiento del país, nuestra competitividad se cae. Y sobre eso vamos a hablar con nuestro analista económico que está todos los miércoles, Eloy Durán. Vamos a hablar de tributos y vamos a hablar de crecimiento. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el economista Eloy Durán. El Perú ingresa a una nueva era y con ella nace un canal inteligente. Desde este momento y con un solo clic, lo llevaremos al corazón de la noticia. Con verdad, objetividad e independencia. Somos UCI, un canal inteligente, tu mejor fuente informativa. Toda la actualidad del espectáculo nacional e internacional lo tendrás aquí, en Café para Dos. Soy María Laura y estaré en UCI Noticias con lo mejor del espectáculo en la palma de tu mano. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y estamos con nuestro analista económico Eloy Durán para hablar de tributos, para hablar de presión tributaria, para hablar de cuánto influye esto en el crecimiento de nuestra economía, que el día de hoy se ha publicado ya en el Diario El Peruano que hemos crecido sostenidamente durante 105 meses. Bienvenido, Eloy, como todos los miércoles. Bueno, buenos días, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuánto es la presión tributaria del Perú?
Bueno, esa es una materia pendiente. Tenemos algunos años en descenso, desde el año 2008, y tenemos 3 últimos años en caída libre. A nivel de los países más desarrollados de Europa, la presión está por encima de 40%. Sí. El grupo de países de la OECD está por encima de 30%. Nuestros vecinos más desarrollados, Chile, Colombia, están por encima de 20%. Perú tiene 12,9% de presión tributaria. Que hemos bajado, inclusive, porque hemos estado por 14, 15, bordeando. Hace 6 años estábamos en 16,7, hoy día estamos en 12,9. ¿Y por qué? ¿No pagamos? ¿Qué hacemos? ¿La informalidad aumentó? Bueno, la presión tributaria para todos es la división entre la recaudación de impuestos dividida entre el Producto Bruto Interno. La buena noticia es que el producto sigue creciendo, ¿no? La mala noticia es que la recaudación no crece lo suficiente, ¿no? Y el ratio va desmejorando. ¿Pero por qué? ¿Es una falta de presupuesto de la SUNAT? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo aumentamos? ¿Falta de incentivos para ser más formales? Definitivamente, definitivamente. Comentábamos hace unos días que las cifras iban a venir muy buenas entre abril y julio. Sí. Producto de que el segundo trimestre del año pasado fue bastante malo, ¿no? Ya las razones las conocemos. Y efectivamente todas las cifras han sido muy buenas, incluida la recaudación. En julio subió 18%. Y subieron todos los impuestos. Subió el IGB, subió el de aduanas, subió renta. El único que bajó fue el impuesto selectivo al consumo, 6%. Y principalmente por combustibles, ¿no? Tiene que ver un poquito con el ruido que hubo. Ya, pero no entiendo, sí. A ver, es inelástico. Eso quiere decir que por más que aumenten el precio de combustible, la gente lo va a seguir consumiendo, no hay una variación. ¿Por qué pasa una cosa así? No habría que estar muy atento a eso, ¿no? Sino a otras variables que quizá no estamos viendo. Se ha detectado, por ejemplo, en el norte un contrabando impresionante de petróleo, ¿no? De combustible. Y quizá por ahí está entrando. Tumbes, todo se abastece de petróleo del Ecuador, de combustible del Ecuador. Ahora, hablando del norte, Tumbes, La Libertad, Piura, en materia de impuestos, experimentan una recuperación, ¿no? Y eso es saludable, ¿no? Arequipa es la que mejor desempeño tiene en cuanto a recaudación tributaria, en cuanto al número de contribuyentes, ¿no? A propósito, Arequipa está celebrando... Sí, hoy día, ¿no? Eso sí, hemos saludado a Arequipa. Cusco, Junín, Ica son otras ciudades interesantes, pero una muestra palpable del centralismo que existe en el país es que Lima concentra la mitad de los contribuyentes de todo el país, ¿no? Y el 90% de la recaudación. A ver, ¿es proporcional el aporte que hacen las regiones con la distribución luego presupuestal a la región? Arequipa aporta 10.000 millones de dólares más o menos para el PBI. ¿Hay un retorno proporcional para su desarrollo, para inversión pública? Cuando se establecen los parámetros para distribuir el canon, se hace un estudio de cantidad, ¿no? Por ejemplo, la empresa Solar tiene 2 grandes yacimientos, ¿no? Moquegua y Tacna. Entonces se analiza qué parte se genera en Moquegua y qué parte se genera en Tacna para distribuir el canon proporcionalmente según la generación. No se hace eso con todos los impuestos, ¿no? Muchas empresas producen en provincias, pero declaran en Lima, pagan en Lima. ¿Está bien? No, definitivamente. Por ejemplo, el caso San Martín, ¿no? San Martín dispone de un fideicomiso ya hace varios años para hacer inversiones. ¿Y de dónde nació ese fideicomiso? De la eliminación de las exoneraciones que ahí se daban, porque las empresas que se estaban beneficiando con las exoneraciones no trasladaban estos beneficios a los consumidores y declaraban y pagaban sus impuestos en Lima, ¿no? Entonces la región no se veía favorecida por la exoneración. ¿Tú crees que hay una persecución de la SUNAT a las empresas? ¿Se le libera a las empresas? Acá, a ver, había un problema. Los 2 principales equipos de fútbol, la Alianza y la U, no pagan sus impuestos.
Ya no quiero ir a los... Telefónica también tiene un tema pendiente, LAN también tiene un tema pendiente. Y después venimos a decir, baja nuestra presión tributaria. Es decir, los que tienen que aportar, ya no estamos hablando de la informalidad, ya no estamos hablando del contrabando, estamos hablando de empresas formales que son instituciones inclusive en el Perú. Sí, creería que podríamos definir el tema en tres aspectos, ¿no? El primero, las deudas tributarias siguen el mismo camino de todas las deudas, ¿no? Entonces hay que... O sea, no se pagan. Claro, hay que interactuar con la administración, hay que ir al Tribunal Fiscal, de ahí se puede ir al Poder Judicial, hasta el Tribunal Constitucional. Y entonces la deuda termina siendo impagable. Felizmente, empresas como Telefónica están pagando parte de la deuda que se acumuló por mucho tiempo. Pero hay otras empresas que llegaron a deber muy poco y producto de los años en litigio ya no van a pagar la deuda que se ha generado, que se ha acumulado, ¿no? Esa sería una primera explicación, ¿no? Una segunda explicación podría ser que la SUNAT necesita modernizarse, ¿no? Hacer otro tipo de estrategias para recaudar, porque en estos años, en estos últimos 10 años, si nosotros vemos la economía, tuvimos un 2008 bajo, un 2009 espectacular, un 2010 igual, un 2011 bajo, 2012 13 espectaculares, un 2014 comienza a bajar, 2015 16 bajos, 2017 18 también bajos. Pero la recaudación tributaria es una línea decreciente permanente, ¿no? Eloy, ¿tú eres una persona que esté de acuerdo con las exoneraciones tributarias? ¿O eres más un liberal que crees que todos tenemos que pagar impuestos por igual? Deberíamos ir a los efectos de la exoneración, ¿no? Evidentemente la exoneración se plantea porque se quiere favorecer a un grupo social, ¿no? Y todos quizá deberíamos compartir ese deseo, ¿no? Pero cuando hay la exoneración, generalmente la plusvalía, el beneficio lo capturan quienes no queríamos que lo capturasen. Por ejemplo, las empresas que dejan de pagar, los transportistas que capturan una mayor renta pero no bajan los fletes. Pero aquella persona a la que pensábamos llegar con los mejores precios, no llegamos. Dicen todos los especialistas que no habría que exonerar. Y si se quiere favorecer a determinado grupo de poblaciones, debería hacerse un subsidio directo, ¿no? Correcto. Este impuesto a las transacciones financieras, ¿tú estás de acuerdo con este tipo de impuestos? Bueno, finalmente es casi imperceptible en algunos casos, pero ¿qué queremos, no? ¿Queremos bancarizar totalmente la economía o queremos recaudar por ese lado, ¿no? Y entonces el impuesto no tiene mucho que ver con el objetivo de bancarizar, ¿no? Más bien va en contra. Entonces habría que tener cuidado con eso. Y decíamos que eran tres aspectos los que habría que reforzar. El tercero es, dentro de las estrategias de SUNAT, fijarse mucho en la evasión y el incumplimiento, ¿no? Algún tipo de acción mucho más fuerte, directa, debiera tener la SUNAT. ¿Cuánto es el incumplimiento, por ejemplo, en el IGB? 26%. Y en renta, 60%. ¿Cuánto es la evasión tributaria en IGB? 25%. Y en renta, 40%, ¿no? Entonces, con esos niveles de incumplimiento, de no pago, con esos niveles de evasión tributaria, difícilmente la economía va a llegar a los estándares de la OSD o de nuestros vecinos, ¿no? Y finalmente, lo que mencionabas, hay ya más de 9 millones de contribuyentes. 9 millones de contribuyentes, ¿no? Pero la cuarta parte de toda la recaudación son 54 empresas, ¿no? Entonces, ahí se concentra la recaudación. Y hay un grupo de empresas llamadas TOP, son 230 que concentran otra cuarta parte más, ¿no? Entonces, entre las empresas principales contribuyentes megas y tops, que son 284, se produce la mitad de la recaudación, ¿no? Y si no pagan impuestos, menos van a pagar los salud, menos pagan ONP, no se paga nada y por eso se genera este círculo vicioso. Mira, hace unos días hubo unas declaraciones de la Presidenta de Salud sobre el tema. Apareció Universitario, pero aparecieron muchas municipalidades. Sí. Aparecieron muchas empresas del sector público, ¿no? Empresas del sector público en diversos rubros que le deben a otras empresas del sector público, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos ir aprovechando para consolidar deudas, para limpiar un poquito las cifras, porque, digamos, de un bolsillo podría pasar la plata al otro bolsillo, ¿no? La Municipalidad de La Victoria, Chiclayo y otras que le den millones al Seguro Social,
y el Seguro Social mejoraría su posición financiera y podría conseguir recursos para hacer más inversiones también. ¿Y tú estás de acuerdo cuando la SUNAT, por ejemplo, le embarga a una entidad pública las cuentas, que lo inmoviliza? Es Estado contra Estado. Lo que pasa es que a veces no hay otra alternativa, ¿no? Debiéramos ser más proactivos, ¿no? Si estamos Estado con Estado, debiéramos limpiar nuestras cuentas y no esperar llegar a la situación del embargo, ¿no? Máxime en una situación en la cual no estamos gastando todo el presupuesto que disponemos y podríamos liberar algunos recursos para ir pagando deudas, ¿no? El Estado es el comprador más grande del país, pero también es el deudor más grande del país, ¿no? Entonces, si no gasta todo el dinero que tiene, podría ir honrando algunos compromisos adquiridos. Ok, me has hablado, para ir finalizando, de incumplimiento del 60% de impuesto a la renta, lo cual es, ya estos no son los que evaden, sino estos son los que incumplen, pero están declarando, ¿no? ¿Qué incentivo se puede dar? ¿Qué han pensado? En muchos países la declaración y pago de impuestos suele ser mucho más fácil, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una tasa, ¿no? Y tenemos un nivel de deducciones, 7 UITs, tenemos otro nivel adicional, y conforme van incrementando los ingresos, la tasa va cambiando, ¿no? Por el exceso, una tasa mayor y una tasa mayor. Sí, claro. También se pueden deducir algunos gastos principales que ahora se aprobaron en este gobierno. ¿Quién entiende eso, no? Y otra cosa más fuerte, que fue una de las líneas maestras de los años gloriosos de la SUNAT, cuando comienza a interactuar el año 91, 92, que es la cultura tributaria, ¿no? Ya mencionábamos en otros casos, ¿no? La gente se pregunta, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿No? Para que se tiren la plata. Si encima no gastan el dinero. Y se tiran la plata. O hay corrupción, ¿no? Entonces, yo prefiero gastarme el dinero yo. Entonces, también actuar en esos escenarios, corrupción, gestión económica, ayudaría a que la recaudación también mejore, ¿no? Ok, Eloy, bueno, muchas gracias, siempre clarificándonos cuál es la situación del país, y me gustaría que el próximo miércoles hablemos sobre Canon y sobre Canon, porque es la gran oportunidad de desarrollo, a propósito de Quellaveco, a propósito de grandes inversiones que se están hablando, los proyectos todavía pendientes que tenemos en el país. Es muy importante el canon y sobre canon, y si realmente estas regiones están recibiendo el dinero que les es justo. Segundo, tenemos, por ejemplo, los Ancash recibe un montón de plata y hemos visto lo que pasa. Si es que también hay que dejarles así libremente cuando tienes, pues, el presidente regional creo que tenía en un banco privado la plata, y decía, no, pues para ganar intereses, ¿no? O sea, estas locuras. Sí, bueno, veremos eso, y también un dato interesante, después de muchos años, acaban de recibir el mes pasado los gobiernos regionales y locales dinero adicional del canon, después de muchos años, ¿no? Sí. Y es por la regularización de abril, sí, ¿no? Sí. Fue un excelente año, producto de la mejora de los precios de los minerales. Mejora que todavía se mantiene este año, ¿no? Y que el Perú debería aprovechar para tener un potencial de crecimiento algo mayor de la actual. Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Uno, canon sobre canon, vamos a hablar sobre esto, que además ha fijado los nuevos topes para obras por impuestos, y vamos a hablar sobre asociaciones público-privadas. Bueno, Eloy, muchas gracias. Nos vamos al minuto deportivo. Ya está Anthony ahí. Anthony, ganó Alianza toda la vida. Está bien, vamos Anthony con el minuto deportivo. Gracias, Miguel. Es cierto, ganó el equipo blanquiazul, pero antes comentarles, por el inicio de la fecha número 3, Sporting Cristal y Sport Huancayo igualaron 0-0. Se mantiene puntero el equipo rimense con 28 unidades del torneo de Apertura 2018. Y el Sport Boys del Callao venció 1-0 al Binacional con anotación en propia meta de John Vega. Lo celebraba todo frigorífico, Loreto, Chacarita, el equipo rosado, que venció 1-0 al Binacional. Y Alianza Lima, Miguel, lo comentó usted, venció 1-0 con anotación de Roberto Villamarín, 23 puntos para el equipo de Pablo Bengochea. El equipo de la Victoria se acerca con un partido menos que se va a disputar el
23 de agosto ante el UTC de Cajamarca. Hoy continúa la fecha, partido importante, Municipal Universitario. Guerrero, la 79, ya es oficial su camiseta y hoy es la presentación. Todos estamos invitados en el Breira Río, el equipo de Internacional. Y el voleibol, reclamado en el voleibol, aquí está la información del deporte de la Net Alta. Venció Perú 3-0 al equipo chileno con 25-23, 25-21 y 25-20. Los parciales hoy juega ante Guatemala, 7:30 de la noche en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla. Y el Estadio Nacional es fijado o se va a disputar la gran final de la Copa Sudamericana 2019. Miguel, adelante. Bueno, muchas gracias y va a ser importante. Ahí, Anthony, estarás viendo las incidencias de la final de la Copa Sudamericana. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con María Laura, que nos trae las últimas noticias del entretenimiento que ha pasado con J-Lo. Vas a tocar hoy día, María Laura. Eso es lo que le gusta. Como diría Fernando, eso es lo que le gusta a la gente. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos con María Laura y UCI Entretenimiento.